outline de la charla de hoy. En primer lugar, voy a introduciros un poco el proyecto de WIDWorld, de World Inequality Database, y las distintas mediciones o las mediciones más importantes que utilizamos para medir la desigualdad económica. Y posteriormente ya voy a dar paso a los resultados del informe de desigualdad. Primero os voy a mostrar las dinámicas globales de desigualdad de la renta que encontramos. Luego voy a dar paso a la parte de riqueza, porque como os voy a explicar, para analizar la desigualdad económica es importante tanto mirar a la desigualdad de la renta como a la desigualdad de la riqueza. Y en la parte de riqueza vamos a mirar tanto a las dinámicas globales de riqueza agregada pública versus privada, y luego vamos a mirar a las dinámicas de desigualdad. Y finalmente voy a concluir pues, con una serie de medidas que desde el laboratorio creemos que podrían ser útiles para combatir la desigualdad, y voy a abrir la discusión por si alguno de vosotros queréis aportar o comentar algo que queramos discutir en más profundidad. Podemos pasar. ¿La ves esa? Tarda todavía, ¿no? La gente a lo mejor lo ve más rápido, no lo sé. Si no, puedo intentar yo seguir hablando con mis slides. Ahora. Vale, pues primera parte, el proyecto del WIDWorld. ¿Qué es el proyecto del WIDWorld? Pues el proyecto del WIDWorld consiste principalmente en la elaboración de una base de datos, que es la que conocemos como World Inequality Database, que es la base de datos más extensa sobre la evolución histórica de la desigualdad de la renta y de la riqueza. Y el objetivo fundamental de este proyecto es pues diseñar una metodología que sea totalmente transparente, de libre acceso y reproducible para todos los agentes sociales, tanto investigadores como estudiantes, como cualquier persona del mundo de los medios, etcétera, periodistas que quieran informarse de una manera más detallada sobre la evolución de la desigualdad. Y en este contexto, el laboratorio ha decidido realizar una serie de informes sobre desigualdad global cada 3-4 años. El primer informe se publicó en 2018 y el objetivo es ofrecer a los distintos actores sociales, como decía, evidencia necesaria para permitirles participar de una manera más informada en el debate. Y en nuestras estimaciones, lo importante es que hacemos, a diferencia de otras fuentes, es que hacemos una combinación de datos fiscales, encuestas y de contabilidad nacional para estimar la desigualdad de la renta y de la riqueza. Vale, y antes de mostrar los resultados, quiero simplemente, probablemente lo hayáis visto ya en vuestros cursos de economía, pero quiero hacer simplemente un pequeño resumen de los conceptos de renta y de riqueza que usemos para que luego podáis entender mejor los resultados. El concepto de renta que usamos es el de renta nacional neta, que es la suma de todas las retribuciones totales obtenidas por una nación cada año. Lo importante es que la renta es un flujo, es la retribución que se genera en un año, y ese flujo va cambiando con el ciclo económico y va cambiando cada año. Y ejemplos de renta pues, son los salarios, las rentas de los alquileres, las rentas de los autónomos, los intereses, etc. Y por otro lado, el otro concepto importante que utilizamos es el de riqueza. Y en este caso utilizamos el concepto de riqueza nacional, que son todos los activos financieros y no financieros de la economía, de una economía, por ejemplo, el caso de España, menos los pasivos. Y lo importante es que en este caso la riqueza es un stock, no es un flujo, es una acumulación de rentas a lo largo del tiempo. Y ejemplos de activos que forman parte del concepto de riqueza son, por ejemplo, la vivienda, los depósitos, las acciones, los fondos de pensiones, la tierra agrícola, etc. Y dentro de la riqueza tenemos tanto riqueza pública como riqueza privada. La riqueza pública, como el nombre bien dice, son los activos menos los pasivos del gobierno, y la riqueza privada son los activos menos los pasivos en manos de hogares y organizaciones sin fines de lucro. Y en la presentación de hoy, principalmente, lo que vamos a ver es cómo se distribuye estos dos conceptos, la renta nacional de los distintos países y la riqueza de los distintos países en el mundo. Y bueno, la primera pregunta que tenía, pero dado que hay problemas técnicos, no sé si la deberíamos hacer así, pero bueno, solo os invito a que penséis, ¿qué pensáis vosotros? Si la riqueza o la renta están más concentrados, ¿vale? Lo podemos hablar más tarde, pero lo vais a ver en los resultados. Pero bueno, ya os hago esta pregunta para que ya vais pensando qué es lo que creéis que va a ocurrir cuando os muestre los resultados. Bueno, el proyecto de WIDWorld tiene
tiene un poco de historia. El objetivo fundamental es continuar con el trabajo pionero de Kuznets, que lo inició en los años 50 y posteriormente prosiguió con el Atkinson en los 70, en el que se combinan datos fiscales y contabilidad nacional para elaborar estadísticas de desigualdad. El WID World comenzó con la publicación de series históricas sobre desigualdad, sobre la concentración de la renta en la parte superior de la distribución, haciendo uso de datos fiscales. La razón es que los datos fiscales, sobre todo en el periodo histórico, no cubren toda la distribución porque no todo el mundo estaba obligado a hacer la declaración de la renta, ¿vale? Sepáis, cuando hablamos de datos fiscales nos referimos a los datos del IRPF, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Utilizamos los datos de las declaraciones de las personas y de los distintos individuos para reconstruir la distribución de la renta del país. Y en 2011 es cuando se lanzó por primera vez la World Top Income Database, que es esa base de datos en la que aparecía siempre la distribución del top 1 más rico de los distintos países, pero gradualmente esta base de datos se ha extendido a más de 30 países, se ha incluido también riqueza, series sobre riqueza, y ahora el objetivo también es cubrir la parte baja de la distribución y no solo tener estadísticas del 1% más rico. Bueno, y en la actualidad la nueva base de datos es la que conocemos como WID World, que si os estáis interesados más adelante podéis meteros para ver todos los datos que hay, que se lanzó en enero de 2017 y bueno, me gustaría recalcar que esto es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Hay más de 100 investigadores trabajando en ella y cada grupo de investigadores se dedica a una región o a un tipo tanto de renta como de riqueza. Y en la actualidad hay 4 extensiones en curso. La idea es cubrir más países porque inicialmente solo teníamos, por así decirlo, el mundo desarrollado. Como decía anteriormente, también cubrir el total de la distribución, tanto desde el percentil 1 al último percentil. Incluir más series de riqueza porque, como os voy a comentar un poco más adelante, estimar la desigualdad de la riqueza y obtener estadísticas sobre riqueza es mucho más complicado que de renta. Y también se está implementando ahora una extensión con una perspectiva de género. Esto es, estamos intentando ver si es posible generar estadísticas en las que descompongamos nuestras series de desigualdad de renta y de riqueza por género. Y bueno, la base de datos está en constante extensión. Cada mes aparecen nuevas estadísticas conforme los investigadores van avanzando con sus proyectos. En la actualidad hay series de desigualdad de renta para más de 70 países, para riqueza hay series para más de 25 países y sobre renta nacional total hay series para más de 180 países. La base de datos es de libre acceso, es multilingüe y hay muchísimos tipos de visualizaciones con los que podéis jugar. Para los que estéis interesados en entender mejor las dinámicas de desigualdad. Y bueno, para los que en algún futuro os interese hacer investigación sobre desigualdad, también hay muchos paquetes que se pueden utilizar para manipular distribuciones online y para acceder a los datos del laboratorio directamente a través de paquetes estadísticos como Stata-OR. Esta es la base de datos. Como veis, ahí está la página, es wid.world. Y bueno, ahí tenéis se pueden hacer un montón de gráficos dependiendo del país, el periodo, lo que queráis. Y ahora ya vamos a pasar a la parte más de resultados, que es la que os voy a contar hoy. Como decía, hoy os voy a resumir los principales resultados del informe sobre desigualdad global que se publicó a principios de 2019, se publicó a finales de 2018, pero se lanzó finalmente a principios de 2019 y está basado en toda la evidencia disponible hasta esa fecha, que forma parte de todo el trabajo de estos 100 investigadores que os comentaba. Y el objetivo de este informe es hacer una primera evaluación sistemática de la globalización en términos de desigualdad económica. ¿Y por qué digo sistemática? Digo sistemática porque en muchas ocasiones las fuentes que tenemos o de las que disponemos, las fuentes oficiales que disponemos para estimar la desigualdad de la renta y la riqueza, pues no son homogéneas, varían entre países, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo fundamental es crear series que sean comparables entre regiones y sean comparables en el tiempo.
Y bueno, uno de los principales resultados del informe es la elaboración de lo que se conoce generalmente en el campo de la economía de la desigualdad como la curva de elefante de la desigualdad. Esta curva fue ideada por Branko Milanovic, que fue, bueno, ahora está en CUNY, en la Universidad de CUNY en Nueva York, pero fue profesor en la Universidad Carlos III durante varios años, en la que básicamente lo que hace en el eje de las X representa los distintos percentiles de la distribución global de renta, y en el eje de las Y lo que representa es la tasa de crecimiento de cada percentil, ¿no? Y como veis, sale un resultado bastante interesante, y es que la curva de elefante la llaman así porque, si os fijáis, es una curva que, si pintamos la parte inferior, se parece a la de un elefante, ¿no? La cola estaría en la parte baja de la distribución global de la renta, y en la parte, a la derecha tendríamos la parte superior de la distribución, que tiene la forma de un elefante. Y como veis, el crecimiento, o sea, la distribución de la renta y el crecimiento de esa renta desde 1988 hasta 2008 ha sido muy diferente a lo largo de la distribución, ¿no? Ha crecido desde los percentiles bajos hacia los percentiles más altos, pero luego hay una gran caída entre los percentiles 80 y 90, y después esa curva, esa tasa de crecimiento, vuelve a subir en la parte más alta de la distribución. Y la segunda pregunta que me gustaría poner, para que también pensaseis dónde creéis que, por ejemplo, están las distintas regiones, porque, como sabéis, esto es la distribución global de la renta. Entonces, las distintas regiones del mundo están en los distintos percentiles a lo largo del eje de las X. Y mi pregunta es, ¿qué regiones pensáis que están entre los percentiles 80 y 90, ahí donde hay una caída bastante pronunciada de la tasa de crecimiento de la renta? Y bueno, esta curva de elefante, que fue el primero en pintarla y en circularla, Branko Milanovic, la replicamos en el informe sobre desigualdad global con los datos del laboratorio. Y lo que vemos es una figura similar. La diferencia es que la trompa del elefante es mucho más pronunciada, ¿no? Veis que es mucho más elevada, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a que el Branko usaba datos de encuestas en los que en muchas ocasiones la parte alta de la distribución está infraestimada, ¿no? Las rentas no están totalmente cubiertas en la parte de la distribución, en la parte alta de la distribución, mientras que con los datos fiscales es más posible, o es más fácil capturar a esa parte de rentas altas, ¿no? Pero veis que la evolución es similar. En la parte baja de la distribución tenemos a los países emergentes, que han experimentado un crecimiento mayor que, por ejemplo, los países ya desarrollados como Estados Unidos o Europa Occidental, que son los que están efectivamente, como estaba diciendo anteriormente, entre los deciles 80 y 90, ¿no? Los países desarrollados han experimentado un crecimiento menor. Y luego, en el top 1 está la prosperidad global. Ahí es un cúmulo de distintas personas con rentas altas en las distintas regiones del mundo, ¿no? No hay una concentración particular de una región u otra. Y bueno, un dato yo creo que es importante y con el que me gustaría que os quedaseis es que esta gráfica nos permite muy claramente ver cómo ha evolucionado la distribución global de la renta desde los años 80. Como veis, el 50% más pobre creció, pero el 1% más rico capturó el doble de ese crecimiento total, ¿vale? Entonces, a pesar de que los países emergentes crecieron y se redujo la desigualdad en esa parte de la distribución, el 1%, o sea, el 1% más de los individuos más ricos del mundo ha conseguido capturar más del doble. Esto es lo que ha hecho que se exacerben las desigualdades globales de la renta desde los años 80 hasta el presente. Y es interesante, si pintamos esta curva de elefante solamente para Occidente, solamente para los países desarrollados, esto es Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que vemos es que en vez de una curva de elefante tenemos como una curva, lo que llamamos la curva de la cobra, ¿no? Porque ya no tenemos a los países emergentes en la parte baja de la distribución. Entonces, lo que vemos en Europa es que fundamentalmente el crecimiento de la renta
que ha ocurrido en los últimos años ha sido principalmente generado o distribuido a la parte alta de la distribución. Porque, como veis, los percentiles y deciles más bajos han capturado muy poco de ese crecimiento de la renta. Vale, pues ya os he dado una perspectiva un poco del laboratorio y de la principal gráfica que nos permite entender la evolución de la desigualdad, pero vamos ahora a ir un poco más en detalle a las dinámicas globales de desigualdad de la renta. Como os decía, el top 1% más rico ha capturado el doble del crecimiento global de la renta que el 50% más pobre desde 1980. Y esto es a pesar del crecimiento económico que hemos visto en los países emergentes. Y una de las implicaciones de nuestros resultados o de las lecturas de nuestros resultados es que, dado que ha habido unas diferencias muy importantes en las trayectorias nacionales en desigualdad de la renta, esto parece indicar que el crecimiento de la desigualdad no es inevitable, ¿no? Porque si la desigualdad crece a distintas velocidades en distintos países, esto se puede deber a que las políticas que se han hecho en las distintas regiones han contribuido a reducir o a aumentar más la desigualdad. Bueno, entonces, como antes de mostrar los resultados de desigualdad de la renta, me gustaría volver a hacer énfasis en que las estadísticas oficiales, en concreto, sobre todo las encuestas que suelen hacer las distintas oficinas estadísticas, aunque son muy útiles para hacer pues, análisis más micro, a la hora de estimar los niveles de desigualdad de la renta, pues el problema que tienen es que infraestiman la desigualdad de la renta. Entonces, no nos permiten tener una foto adecuada de la distribución total de la desigualdad. Y entonces el objetivo, como decía, del laboratorio es generar estimaciones que sean consistentes con contabilidad nacional y que nos permitan capturar mejor la parte alta de la distribución y hacer comparaciones entre países. Entonces, nosotros, el objetivo que tenemos siempre es solo añadir países para los que disponemos de series consistentes con contabilidad nacional. Y todo lo que voy a presentar ahora son series que son consistentes con la contabilidad nacional. Cuando digo que son consistentes con la contabilidad nacional, me refiero a que nos permiten distribuir la renta nacional neta que os comentaba al principio, ¿vale? Vosotros en vuestros cursos de economía también habéis estudiado lo que es el PIB, pues básicamente lo que hacemos es distribuir, por así decir, el PIB menos depreciación, ¿vale? Bueno, en el informe sobre desigualdad global, estos son los países que incluimos, las regiones del mundo que incluimos en la estimación de desigualdad de renta global. En el nuevo informe incluiremos más regiones. Conforme van avanzando las estadísticas y los proyectos, vamos incluyendo más y más países. Pero en los resultados que os voy a presentar hoy, vamos a tener tanto a China como a Europa, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y Oriente Medio, ¿vale? Y aquí tenéis el primer gráfico con la evolución del top 10% más rico en las distintas regiones y países en 2016. Y como podéis ver, hay una heterogeneidad bastante significativa entre regiones y países. Mientras que Europa es la región del mundo con la menor desigualdad de la renta, esto ya lo sabíamos, las regiones como Oriente Medio o India pues son las regiones con la concentración de renta más alta en base a nuestros resultados. Y bueno, el hecho de que Europa era una de las regiones menos desiguales del mundo, ya lo sabíamos, pero bueno, estas nuevas estadísticas sobre Oriente Medio, India, Brasil son muy novedosas y han sido las que sí que han contribuido a esta novedosa parte del laboratorio, que es incluir también países emergentes para los que las estadísticas pues, son mucho más difíciles de conseguir y más difíciles de trabajar. Y bueno, en el medio de la distribución tenemos pues a Estados Unidos y a Canadá, que también tiene una concentración de la renta elevada, pero no tan elevada como Oriente Medio o India, a África subsahariana y a Rusia y China, que ahora vais a ver su evolución a lo largo del tiempo y os voy a contar un poco las dinámicas.
Ahí os he mostrado la foto de la desigualdad en 2016, pero esta es la evolución de la desigualdad, la evolución de la concentración del 10% más rico en renta entre 1980 y 2016. Y como veis, las tendencias han sido muy, muy dispares entre regiones. Mientras que, por ejemplo, en Europa ha habido una tendencia creciente, pero bastante moderada, entre 1980 y 2016, por ejemplo, países como Rusia y China han experimentado un crecimiento bastante importante, ¿no? Este crecimiento se ha producido justo en el periodo en el que han pasado de economías, bueno, han pasado progresivamente de ser países comunistas a ser países más capitalistas, ¿no? Y luego, al otro lado también tenemos a India, en el que la desigualdad de la renta ha explotado desde los 90, mucho más que en China. Y luego el otro país o la otra región desarrollada del mundo es Estados Unidos y Canadá, donde vemos que a pesar de ser o de tener unos niveles de desarrollo muy similares a los de Europa, la concentración de la renta ha aumentado mucho más y ha divergido, ¿no? Con Europa, mientras en los años 80 y 90, como veis, aunque los niveles eran ya un poco más altos, la tendencia era parecida. Desde los años 90 la tendencia se ha exacerbado para Estados Unidos y para Canadá. Y las nuevas series que hemos incluido son las de Oriente Medio, Brasil y el África subsahariana. Y los resultados son bastante sorprendentes, porque mientras que, como veíamos en el caso de India, Rusia, China, la tendencia era creciente desde 1980, en estos países la tendencia ha sido constante e incluso decreciente, por ejemplo, en Oriente Medio. No obstante, a pesar de que la tendencia ha sido estable, lo que es significativo es los niveles de concentración de la renta. En el Oriente Medio, por ejemplo, en 1990, el 10% más rico de renta tenía más de un 65% del total de la renta del país. O sea, son unos niveles de concentración de renta extremos y todo parece indicar que la tendencia no ha podido ser decreciente porque han llegado a una frontera de desigualdad, ¿no? O sea, ya no se puede llegar a unos niveles de concentración más altos porque entonces es que una parte de la población no tendría nada, ¿no? Entonces parece que estas regiones, tanto Oriente Medio como África y Brasil, son de momento, al menos en base a la evidencia disponible, las regiones que han tocado la frontera de la desigualdad. Y bueno, me podríais preguntar, pues, ¿a qué se debe esta alta concentración? Bueno, depende de las distintas trayectorias históricas de las diferentes regiones, pero, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, los recursos naturales y el hecho de que los recursos naturales estén concentrados en una parte muy pequeña de la población, pues hace que también la concentración de la renta sea muy alta. En el caso, por ejemplo, de India y Brasil, el legado histórico de segregación social sigue siendo muy persistente y tenemos a una parte de la población que tiene una cantidad de rentas muy similar a la de los países desarrollados, a la gente de renta alta de países desarrollados. Sin embargo, la gente en la parte baja de la distribución de la renta en estos países tiene mucha menos renta que en los países desarrollados como Europa o Estados Unidos. Y bueno, ahora quiero hacer un poco de reflexión y mostraros una serie de ejemplos para mostraros que este enorme crecimiento de las rentas del 1% no parece que sea necesario para que crezca el 50% más pobre. Y para ello me gustaría hacer la comparativa entre Estados Unidos y Europa, países con unos sistemas económicos parecidos y de desarrollo parecidos, y la comparativa entre India y China, también países con un sistema de desarrollo parecidos en los que ha habido unas trayectorias muy diferentes. Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, os enseño. Por ejemplo, esta es la evolución. A la izquierda tenéis la evolución del 1% más rico versus el 50% más pobre en China, y a la derecha este mismo gráfico para India. Y lo que veis es que mientras en los años 80 India y China tenían unos niveles de concentración bastante similares, ha habido una divergencia muy significativa en las últimas décadas. Y esto es sorprendente porque la concentración de la renta
entre el 1% más rico en China ha subido mucho menos que en India, a pesar de que el crecimiento de la economía en China ha sido mucho mayor que el de India. Lo cual esto ya refleja que crecimiento económico no tiene por qué que haya más crecimiento económico no quiere decir que vaya a reducir o bajar la desigualdad. Depende mucho de las circunstancias de cada país y de las políticas que se implementen en los distintos países. Y esta misma divergencia la encontramos también en el caso de Estados Unidos y Europa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos la evolución, lo mismo, la evolución del 1% más rico y el 50% más pobre en Estados Unidos a la izquierda y a la derecha en Europa Occidental. Y estos son dos países o dos regiones que tienen unos, pues como decía, unas tasas de crecimiento similares, más parecidas, más bajas, más parecidas entre ellas que las tasas de crecimiento de países emergentes como India, Rusia o China. Sin embargo, la evolución de la desigualdad ha sido muy, muy diferente. Mientras que en Estados Unidos el 50% más pobre ha ido perdiendo relativamente renta nacional, el 1% más rico la ha ido absorbiendo, ¿no? Y al contrario, en el caso de Europa, vemos que a pesar de que el 1% sí que ha crecido un poco de manera bastante moderada desde los años 80, la pérdida del 50% no ha sido tan abismal como en el caso de Estados Unidos, lo cual indica que puede haber políticas y que puedan explicar las distintas trayectorias, porque son países con sistemas parecidos en los que la evolución ha sido muy diferente. Y bueno, mucha de la diferencia entre Estados Unidos y Europa se suele achacar al sistema de bienestar, ¿no? El sistema de bienestar en Estados Unidos parece redistribuir menos que lo que hace en Europa. Y alguien estará pensando a lo mejor que cómo sería la diferencia en la evolución de Europa si incluyésemos a Europa del Este. También tenemos estadísticas sobre Europa del Este, pero lo que veis es que la evolución es bastante similar en las dos regiones. Y bueno, me gustaría finalizar la parte de dinámicas globales de la renta con este gráfico sobre la composición de la renta global por regiones en 1990 para compararlo con 2016. Como veis, en 1990 los países emergentes estaban en gran medida concentrados en la parte baja de la distribución, a la izquierda, ¿no? en los percentiles más bajos de la distribución, mientras que pues Estados Unidos, Canadá y Europa tenían una mayor representación en la parte alta. Si ahora nos movemos si pasamos de slide y vemos lo que ha pasado en 2016, lo que vemos es que los países emergentes han empezado a tomar parte de la parte alta, mientras que pues eso se ha reducido, como esto al final lo que tiene que hacer es sumar 100, porque estamos dividiendo la renta del mundo entre regiones. Esto ha sido a coste de una reducción de la importancia de Europa y de Estados Unidos y Canadá en la parte alta, ¿no? Pero claro, esto lo que muestra también es que en los países emergentes se ha exacerbado la desigualdad, porque hay una parte alta de la distribución que sí ha sido capaz de asemejarse a las rentas altas de Europa y de Estados Unidos, pero sigue habiendo una parte muy pobre que no se asemeja a las partes bajas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Que es la que vemos en la parte baja de la distribución. Y ahí vemos la importancia, por ejemplo, de India en la parte de distribución. La gran pobreza que hay en India se ve claramente en la parte baja de este gráfico. Vale, pues este ha sido un resumen de los principales resultados sobre dinámicas de renta globales y ahora vamos a pasar a la riqueza. En el caso de riqueza, como os he comentado al principio, las series son mucho menos ricas porque tenemos mucha menos información sobre riqueza. A diferencia, por ejemplo, de la renta, casi todos los países del mundo tienen un impuesto sobre la renta, con lo cual es más fácil hacer estimaciones, mientras que para riqueza pues hay muy pocas estadísticas oficiales que capturen, ¿no?, los activos y los pasivos de los individuos. Pero bueno, aún así sí que es posible para hacerlo para algunos países, como vamos a ver. Y uno de los principales resultados de riqueza que hemos sacado en el laboratorio es que hemos recolectado estadísticas sobre riqueza agregada por tipo de activo y tipo de sector institucional, gobiernos, hogares,
corporaciones, etcétera. Y lo que vemos es que la riqueza privada ha aumentado significativamente en prácticamente todos los países ricos desde 1980. Al mismo tiempo, la riqueza pública ha caído y en los países ricos la riqueza pública es cercana a cero. O sea, la suma de los pasivos menos la suma de los activos menos los pasivos de los gobiernos es prácticamente cero en la mayoría de países desarrollados. ¿Y qué ocurre? Que estas tendencias, o sea, esta riqueza neta negativa de los gobiernos, evidentemente limita su capacidad para poder invertir en educación, salud o combatir el cambio climático, entre otros tipos de políticas sociales que se pueden implementar. Pero dejadme mostrar los resultados. Este primer gráfico muestra el ratio de riqueza privada, en la parte superior, de riqueza privada sobre la renta nacional en distintos países desarrollados, y en la parte inferior representa la riqueza pública sobre también la renta nacional. Y como podéis ver, la evolución de la riqueza privada y la evolución de la riqueza pública ha divergido significativamente, mientras la riqueza privada en la parte superior ha crecido prácticamente en todos los países desarrollados. En el caso de la riqueza pública ha decrecido, ¿no? Esto básicamente se explica un enorme endeudamiento de los gobiernos. Y en el caso de la riqueza privada, y ahí es donde os hacía la tercera pregunta que me parece importante e interesante, es ¿cuál creéis vosotros que es el principal determinante de este crecimiento tan fuerte de la riqueza privada en las economías avanzadas desde 1970? Bueno, como no quiero que haya ningún problema técnico, os lo voy a explicar, pero básicamente este crecimiento tan fuerte de la riqueza privada se debe fundamentalmente al incremento del precio de la vivienda, ¿vale? Bueno, ya lo podemos ver en España, pero lo podemos ver en muchísimas economías desarrolladas. En los últimos años ha habido un crecimiento muy fuerte del precio de los activos inmobiliarios y la vivienda supone aproximadamente un 50% del total de los activos de los hogares. Por lo tanto, el hecho de que los precios de la vivienda suban hace que este ratio de riqueza sobre renta nacional incremente muchísimo, porque la renta no ha subido al mismo nivel que el incremento del precio de los activos inmobiliarios. Y si me permites volver un segundo a la slide anterior, dado que estamos haciendo una presentación en España, sí que me gustaría hacer una referencia a España. Y en este gráfico, no sé si os habéis fijado, pero la serie de España es bastante única, ¿no? España ha experimentado un crecimiento de su ratio de riqueza privada sobre renta nacional muy significativo. Y en 2008, en 2007, que fue justo en la cima del boom inmobiliario, el nivel es el más alto de todas las economías que se han estudiado hasta la fecha. Y esto se debe, como decía, principalmente al aumento de los activos inmobiliarios. España no ha crecido, no ha sido capaz de generar tanta renta. Sin embargo, como el precio de los activos inmobiliarios creció muchísimo, cuando lo calculamos en forma de ratio, vemos que el ratio es extremadamente elevado en comparación con otras economías como Francia, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra. Y se parece al nivel que Japón, al que Japón llegó durante su burbuja tecnológica en 1990. Y si comparamos la evolución de los ratios de riqueza sobre renta nacional de los países desarrollados con otras economías emergentes, vemos que la evolución ha sido ligeramente diferente. En el caso de China y Rusia, como veis, China y Rusia tenían unos ratios de riqueza privada muy bajos, porque evidentemente la mayor parte de riqueza cuando tenían comunismo estaba en manos del gobierno, pero con el proceso de privatización y de apertura de estos países, los ratios privados han aumentado y ahora mismo están ya casi a niveles de países desarrollados. Y sin embargo, cuando lo comparamos ahora, en vez de la riqueza privada, los ratios de riqueza pública sobre renta nacional, lo que vemos es que China sigue teniendo un ratio de riqueza pública bastante alto en comparativa con el resto de economías desarrolladas. O sea, a pesar de que haya habido un proceso de privatización, sigue teniendo unos niveles de riqueza pública bastante elevados.
Y dentro de los países desarrollados cabe destacar el caso de Noruega, ¿no? Noruega es un país desarrollado con muchos recursos naturales. Entonces el gobierno lo que ha dicho, y seguramente lo hayáis escuchado, ¿no? Que tiene un fondo soberano muy fuerte, muy grande, que lo utiliza en casos de shocks económicos o para lidiar o para paliar, por ejemplo, pues seguramente como el caso de la pandemia. Y es el único país que hemos estudiado que tenga un ratio público de riqueza sobre renta nacional creciente en las últimas décadas. Vale, pues en esta tercera parte os he mostrado las dinámicas de riqueza agregada, pública y privada, y ahora vamos a ver cómo esa riqueza privada se distribuye en las distintas regiones del mundo, ¿vale? Podemos pasar, sí. Este primer gráfico muestra la evolución del 1% más rico en economías avanzadas y emergentes desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Desde principios del siglo XX, desafortunadamente, solo tenemos series para Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero lo que vemos es que la desigualdad de la riqueza ha caído sustancialmente, sustancialmente durante la primera mitad del siglo XX hasta los años 80, pero a principios de los años 80 hay un cambio de tendencia importantísimo y la tendencia se revierte, ¿no? Y empieza a aumentar en todas las regiones, a diferentes velocidades, pero en todas las regiones. Vemos un incremento mucho más fuerte en Estados Unidos que por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, pero hay una tendencia creciente. Y también cabe destacar que en el caso de China y Rusia, para los que no tenemos unas series tan largas, justo cuando han pasado la transición del comunismo al capitalismo, también se ha producido un incremento bastante fuerte de la desigualdad de la riqueza. ¿Esto qué quiere decir? Que ese traspaso de riqueza pública en China y Rusia a riqueza privada ha sido un traspaso que ha beneficiado más a la parte alta de la distribución que a las partes bajas. Y cuando comparamos la distribución de la riqueza global, cuando unimos todas nuestras series, esto es el gráfico que obtenemos. La evolución del 1%, como veis, ha sido creciente, no con una pendiente tan fuerte como en el caso de la renta, porque la evolución de la riqueza siempre suele ser un poco más suave, dado que las fluctuaciones en el stock no son tan fuertes como las fluctuaciones en la renta. Pero vemos que el bottom 75%, o sea, el 75% más pobre del mundo, prácticamente se ha quedado igual en las últimas 3 décadas, ¿no? Y me gustaría recalcar una serie de figuras que están aquí a la izquierda, ¿no? El crecimiento anual de la riqueza de los 100 adultos más ricos entre 1987 y 2017 fue de 7,8%, mientras que el crecimiento anual de la riqueza de la población total fue 2,8%. Y esto es lo que explica, ¿no?, que la concentración de la riqueza haya aumentado, ¿no? Porque este crecimiento de la riqueza no se ha repartido de manera homogénea a lo largo de la distribución. Ha beneficiado más a la parte alta que a la parte baja. Y para terminar la parte de desigualdad de la riqueza, me gustaría también comentaros algo que yo creo que también estaréis familiarizados con ello, pero en el laboratorio otro objetivo también es tener en cuenta a la hora de estimar la desigualdad de la riqueza que se evade, la riqueza que está en paraísos fiscales y que fundamentalmente las partes altas de la distribución utilizan para dejar de pagar impuestos, ¿no? Y el principal impulsor de esta iniciativa en el laboratorio ha sido Gabriel Zucman, que es profesor en la Universidad de Berkeley. Y Gabriel Zucman lo que ha hecho, bueno, y escribió un libro sobre ello, es estimar la riqueza total global que estaba en paraísos fiscales. Eso es, que estaba en paraísos fiscales y además no se declaraba en los países en los que los individuos residen y por lo tanto no se paga impuestos por esa parte de la riqueza, ¿no? Y él lo que encuentra es que aproximadamente entre un 8 y un 10% de la riqueza global neta financiera, o sea, de todos los activos financieros, entre un 8 y un 10% está escondida en paraísos fiscales. Y en un trabajo posterior, lo que hizo fue ver en qué parte de la distribución de riqueza de los distintos países está esa riqueza que está escondida en paraísos fiscales. Y este gráfico lo que muestra es
los niveles de concentración de la riqueza del 0,01% más rico de cada país. Por ejemplo, en Rusia el 0,01% más rico tiene más del 13% de la riqueza del país. En España la concentración de la riqueza es mucho menor, el 0,01% más rico tiene menos del 4%. Pero lo que es importante es ver las barritas rojas y las barritas azules. Las barritas rojas lo que muestra es qué fracción de esa riqueza está en paraísos fiscales y qué fracción no. La azul es la parte que está declarada en el mismo país. Y como veis, si en Rusia no se tuviese en cuenta la riqueza que está en paraísos fiscales, parecería indicar que Rusia no tiene una concentración de la riqueza tan elevada, ¿no? Sería una concentración de la riqueza mucho más parecida a otros países europeos. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta la riqueza en paraísos fiscales, vemos que las diferencias entre distintos países se exacerban porque hay regiones que ocultan mucho más que otras, ¿no? Y bueno, creo que no me quiero alargar más porque ya creo que estamos fuera de... Simplemente quiero terminar con una conclusión y una discusión sobre a dónde vamos, ¿no? Esta primera parte de la presentación ha sido como hacer un diagnóstico de la desigualdad y lo que es interesante es, una vez que se hace el diagnóstico, es pues evaluar qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos mejorar y qué es lo que queremos mantener, ¿no? Entonces, el futuro de la desigualdad, una vez que hemos hecho el análisis, a nuestro juicio depende de la convergencia de diferentes fuerzas. Por un lado, el rápido crecimiento en países emergentes, ¿no? Rápido crecimiento económico en países emergentes, y fuerzas divergentes, como son el incremento de las desigualdades dentro de los países. A día de hoy nadie sabe cuál de estas fuerzas será la dominante y con la pandemia es aún más complicado hacer cualquier tipo de proyección. Pero lo que nosotros sí que hemos podido hacer es elaborar distintos escenarios, ¿no? Y ver qué pasaría si mantenemos este escenario versus otro escenario, ¿no? Y ahora os voy a explicar los distintos escenarios que hemos trabajado, pero uno de los resultados que encontramos es que, y está bien que hayas pasado porque lo puedo mostrar aquí, es que si las tendencias en el mundo de crecimiento y de desigualdad continúan, como las que hemos visto desde los años 80, lo que vamos a observar es que la riqueza de la clase media se va a reducir, ¿vale? Porque las tasas de crecimiento no son muy altas, se están desacelerando en los países emergentes y, asimismo, las desigualdades dentro de los países están aumentando, tanto en Europa como en los países no desarrollados, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como veis, si seguimos con esta misma tendencia, las partes altas de la distribución, el top 0,1, el top 0,001, van a seguir aumentando y en 2050 tendríamos una desigualdad bastante elevada. Pero si evaluamos distintos escenarios, vemos que las tendencias podrían ser muy diferentes. Este gráfico muestra la evolución del 1% más rico en renta, que es la línea roja, la línea superior, y la evolución del 50% más pobre. Y los distintos colores azul, rojo y verde muestran distintos escenarios, ¿no? El escenario azul es el escenario en el que todos los países seguirían la tendencia creciente de desigualdad de la renta de Estados Unidos. La línea roja sería la tendencia si cada país siguiese su propia tendencia, y la línea verde sería la tendencia que obtendríamos si todos los países siguiesen la tendencia de Europa, que es el país que hemos visto, la región del mundo que hemos visto más igualitaria, menos desigual. Y como vemos, es muy diferente, ¿no? Si todos siguiesen la tendencia de Estados Unidos, se produciría una exacerbación muy fuerte de la concentración de la renta global. Si cada país siguiese su misma tendencia, tendríamos un crecimiento de la concentración de la renta, pero más moderado. Y si todos los países siguiesen o se asemejasen a las tendencias de Europa, lo que tendríamos es en 2050 una caída de la concentración de la renta global. Y me gustaría simplemente enfatizar, y con esto ya termino, que estas proyecciones, cuando hablamos de porcentajes, a lo mejor no nos parecen tan significativas, pero cuando hacemos estas proyecciones y lo miramos en términos de rentas medias, vemos que tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Mientras en 1980 el bottom 50 tenía de media 1.600 euros al año para vivir,
con la tendencia de Europa, si siguiésemos la tendencia si seguimos la tendencia de Europa, en 2050 ese grupo tendría 9.100 euros. Sin embargo, si siguiésemos con la tendencia de Estados Unidos, ese grupo tendría prácticamente la mitad, 4.500 euros. Por lo tanto, este tipo de tendencias son muy importantes para entender cómo va a evolucionar también el tema de la pobreza y las dinámicas de pobreza en el mundo, ¿no? Y concluyo, como os decía, el objetivo fundamental hoy era hacer un diagnóstico y mostraros las principales tendencias, pero una de las propuestas que se están lanzando desde el laboratorio para reducir y conseguir que no lleguemos a esa frontera de desigualdad de la renta que hemos visto para Oriente Medio y para Brasil es aumentar la progresividad del sistema fiscal, crear un registro financiero global que nos permita combatir la evasión en paraísos fiscales, mejorar el acceso a la educación y generar trabajos mejor remunerados y, en definitiva, invertir en el futuro. Pero bueno, estas son varias propuestas entre muchas otras que se pueden discutir. Y ya me quedo aquí, simplemente concluir. Espero que esta charla os haya servido para entender un poco mejor cuál es el trabajo que hacemos en el laboratorio y qué tipo de estadísticas, series y resultados encontramos. Y también me gustaría enfatizar que en base a nuestro análisis lo que concluimos es que el aumento de la desigualdad no es inevitable, porque si no, no veríamos diferentes tendencias en diferentes países, ¿no? Diferentes políticas pueden implementarse y se han implementado. Algunas promueven el crecimiento inclusivo, otras no, y por lo tanto reducir la desigualdad sí que es posible si hay voluntad política y ciudadana. Y solo dejarme terminar diciendo que este es el informe que se publicó, como decía, en 2019, pero justamente este año, en diciembre, se va a publicar el segundo informe de desigualdad global, en el que habrá muchas novedades, incluiremos muchas más series, haremos una mejor cobertura de riqueza y también, como decía, daremos una perspectiva de género que hasta ahora el laboratorio no había dado. Y nada, muchas gracias y encantada ahora de responder todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Vamos, esto con las dificultades técnicas te ha salido genial la presentación y no es fácil. No es fácil cuando se cruza, si ya es difícil, cuando se cruza un PowerPoint presencialmente, en un congreso o algo, un seminario, y estás delante de la gente es difícil. Vamos, a distancia... No, pero habrás pasado muy bien. El equilibrismo es de 10, vamos, y ha salido genial. Ha salido genial. Bueno, también me has pasado las slides muy bien, o sea que no he tenido casi ni que decírtelo, ya sabías cuándo hacerlo. Gracias. Bueno, eso te has adaptado realmente a cuando has ido pasando, porque alguna me ha adelantado, otras me ha atrasado, pero bueno, que te has adaptado perfectamente, claro, lo conoces perfectamente, lo que has presentado. Es la ventaja, como decía en la presentación, la ventaja de poder invitar a personas expertas en un tema, pues es que hasta con estas complicaciones técnicas salen las cosas bien. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Por favor, para no tener, que ya bastante hemos tenido con la parte técnica hoy, para no tener más problemas en esa parte, yo creo que lo mejor, como hicimos en el workshop del lunes, lo mejor es centralizarlo a través del chat. Las preguntas, todas las preguntas que tengáis las ponéis en el chat y yo se las leo a Clara. Que, bueno, también puedes ver el chat. Yo las veo, yo las estoy viendo, estoy en el chat. Vale, perfecto. Como esto suele tardar realmente, y vamos, al menos en la Universidad Española no es que seamos los que más participamos, pues mira, Marcos ha tomado el liderazgo. Muchas gracias. Ya veo la pregunta. Como suele tardar esto, lo primero es animaros a todos, animaros a cualquier cuestión que tengáis, dudas sobre lo que ha presentado Clara o sobre cuestiones relacionadas con la distribución de la renta y la riqueza, por favor, aprovechad esto porque es un lujo tener a Clara ahora en directo. Entonces, aprovechad que no lo vamos a volver a tener en la Universidad de Cantabria. Estas cosas hay que aprovecharlas los trenes cuando pasan, ¿no? Bueno, si algún día me queréis volver a invitar, yo encantada, ¿eh? O sea, no... Pero ya cuando salga otro informe, para que no sea otra vez lo mismo. Pero...
Sí. Cuando se pueda ya presencialmente, eso sí que estaría bien. Sí, claro, a mí me hubiera gustado, evidentemente, hacerlo presencial, así no hubiéramos tenido estos problemas. Mira, pues sí, puedo ir respondiendo, ¿no?, a la Sí, pregunta de si quieres Marcos, responder a que Marcos, es una pregunta dígame. muy buena. Pues nada, muchas gracias, Marcos, por la pregunta. Marcos pregunta, lo voy a leer para que todos estemos en la misma página. En caso de que desde las políticas públicas se pretenda actuar para reducir la desigualdad, ¿sería necesario o recomendable actuar a nivel global o a escala estatal? Bueno, pues esta es una pregunta bastante importante y yo creo que desafiante para tanto los países como para las distintas organizaciones internacionales. Yo creo que es posible actuar tanto a nivel estatal como a nivel global. Depende de la política que se quiera implementar. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo, sobre todo en el tema de los paraísos fiscales, es que se necesita una acción global. Porque si un país, por ejemplo, pongamos el ejemplo, un país como España decide tener un impuesto al patrimonio, como el que tiene ahora, o otro, pero hay otro país como Andorra que no lo tiene, evidentemente, ¿qué ocurre? Que por mucho que un país como España quiera reducir la desigualdad, si hay otras regiones que compiten a la baja con impuestos cero, ¿qué va a ocurrir? Que mucha gente se va a ir a esos países y entonces, evidentemente, el objetivo de reducir la desigualdad no se cumple, ¿no? Entonces, dicho eso, por ejemplo, para temas de fiscalidad, sobre todo de grandes patrimonios o de grandes corporaciones, yo creo que se necesita una intervención a nivel global y un acuerdo a nivel global. Dicho esto, yo sí que soy partidaria de que los partidos y los distintos gobiernos a nivel estatal tomen iniciativas, ¿no? Porque es una manera de crear incentivos o de mostrar al resto del mundo pues que se pueden conseguir reducir la desigualdad sin necesidad de tener que llegar todos a un acuerdo, porque es verdad que si tenemos que esperar a que todos los países se pongan de acuerdo, nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Por ejemplo, España ahora está siendo pionera o se está debatiendo mucho el tema de la tasa Tobin, de la tasa Google, etcétera. Muy pocos países lo tienen. Entonces, bueno, si España da ejemplo y otros países poco a poco se van uniendo, pues poco a poco conseguiremos que se reduzca la desigualdad, porque evidentemente ese tipo de impuestos es bastante probable, aunque evidentemente hay que evaluarlo, reduzcan las desigualdades entre países. Y luego la segunda pregunta es ¿qué capacidad y qué instrumentos puede tener la Unión Europea para mantener los niveles relativamente bajos de desigualdad en nuestro continente? Buena pregunta también. Una de las cosas que suele siempre salir en los debates, ¿no?, es, bueno, pero es que Europa no lo está haciendo tan mal, ¿no? Europa, si lo comparamos a nivel, como se ha mostrado con otras regiones del mundo, Europa es la que la que todas las regiones tendrían que seguir, ¿no? Pero no nos debemos olvidar que a pesar de que España y el resto de países europeos tengan unos niveles de renta, de concentración de la renta bajos en perspectiva internacional, los niveles han ido aumentando desde los años 90 de concentración de la renta. Entonces, yo creo que sí que hay margen para intentar reducir la desigualdad a pesar de que sea una región no tan desigual. Y uno de los temas que yo creo que más se va a hablar en los próximos años va a ser el tema de la armonización fiscal a nivel europeo. Ya se está hablando y yo siempre lo digo, creo que antes de que yo deje de investigar o me jubile, algo va a ocurrir, porque no puede ser que dentro de una misma unión económica haya países que tengan impuestos muy diferentes a otros, ¿no? Y eso exacerba las desigualdades y repercute mucho en la recaudación de los países con unas tasas impositivas altas, ¿no? Que eso al final, evidentemente, tiene un efecto nocivo sobre el bienestar, porque la capacidad de inversión de los gobiernos se ve muy limitada. Hay otra pregunta de Virginia, gracias. Respecto a la dispar evolución de la concentración de la renta en Estados Unidos versus Unión Europea, todavía no lo veo. Ahora. ¿Qué políticas públicas serían las más relevantes? ¿Habéis estudiado esto? Buena pregunta. Bueno, yo en concreto no me he dedicado mucho a analizar el tema de Estados Unidos. Me he centrado siempre más en España y Europa. Uno de los puntos que sobre todo se suele hacer más hincapié y han hecho mucho hincapié Manuel Sáez y Gabriel Zuckman, que son los que más han estudiado las desigualdades en Estados Unidos, es el tema de la caída de la progresividad fiscal. Pues bueno, en Estados Unidos la progresividad fiscal ha caído muchísimo en las últimas décadas y eso evidentemente ha repercutido sobre
sobre la desigualdad de la renta y también de la riqueza. Hay otro tipo, también hay otras hipótesis. Otras hipótesis, pues, es el hecho de que Estados Unidos atrae, tiene un tipo de empresas tecnológicas que atraen el capital humano muy, muy bueno, y entonces evidentemente esa gente tiene unas rentas muy, muy altas. Entonces como que tienes una concentración muy grande de superstars que no son solo americanos, pero que son españoles, franceses, etcétera, de los distintos países, y que se concentran en Estados Unidos. Esas son una de las dos hipótesis que hay, pero bueno, yo creo que hay muchas más que se pueden también plantear. Otra de las razones por las que se puede decir que en Estados Unidos la concentración de la renta es muy alta es porque, bueno, ya sabemos que su sistema de salud no es el mismo que el de Europa, y entonces evidentemente pues con unas condiciones peores de salud se puede generar peores rentas, y eso evidentemente repercute más a la parte baja, que son los que peor capacidad tienen para acceder a este tipo de sectores. Bueno. Gracias. Si no hay más preguntas, yo aprovecho y mientras escribís más. Bueno, Vanessa te hace la pregunta. Yo guardo una para el final, si acaso. Vale. Vanessa, gracias. Has comentado que las estimaciones de los percentiles más altos de renta están basados en datos fiscales. ¿Los percentiles de la parte baja también se refieren a estos fiscales? Vale, muy buena pregunta. No me he metido mucho en la metodología porque no quería atiborraros con esa parte que yo creo que solo le gusta a la gente que hace, como yo, papers de desigualdad y de medición de desigualdad. Pero es verdad que, a lo mejor lo tendría que haber mencionado, dependiendo del país utilizamos una metodología u otra. Lo que sí que somos consistentes es que utilizamos los mismos totales de renta. Siempre distribuimos la renta nacional neta. Por ejemplo, dejarme daros el ejemplo del caso de España. España es un país para el que utilizamos datos fiscales para la parte alta, o sea, desde el percentil 30-40 hasta el último percentil, pero para la parte baja de la distribución no podemos utilizar datos fiscales porque en España no todo el mundo está obligado a declarar la renta. Hay un 30% de adultos que no declaran. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso de España, utilizamos encuestas para imputar la parte baja del bottom que no aparece en los datos fiscales. Hay países como Francia donde todo el mundo está obligado a declarar, entonces no hay que hacer ninguna imputación del bottom. Y luego hay países para los que desafortunadamente los gobiernos no comparten los datos fiscales porque no quieren compartir ese tipo de datos que pueden ser un poco sensibles y delicados, y en esos casos lo que hacemos es utilizar encuestas y ajustar el top para que se acuerde y no esté infraestimado como en la mayoría de encuestas. O sea que depende de la región y del país, utilizamos una metodología u otra. Lo importante es que siempre utilizamos la misma definición y concepto de renta. Bueno, aprovecho para hacerte la pregunta, en este caso sobre disponibilidad de datos, que eso viene muy bien lo que habías comentado. También para los investigadores, el tener datos sobre distribución de la renta comparables a nivel global y además de muy largo plazo, o también ahora sobre distribución de la riqueza, que eso es bastante novedoso, bueno, sobre distribución de la renta ya hay muchos países, bueno, los principales países del mundo. La renta mundial y tenéis el 90 y pico cubierta ya, 90 y pico %. Hay algo menos en la parte de riqueza, que es la más novedosa, y aprovechando que eres la coordinadora, la pregunta para que esto nos viene muy bien a los investigadores, la pregunta es si tenéis pensado un calendario para ir ampliando la muestra de países y también para ir ampliando, si es que se puede, las series hacia atrás en el tiempo. Sí, no, pues es muy buena pregunta. Además, bueno, yo ya como veis, como la parte de riqueza está menos desarrollada, tengo mucho trabajo por delante. Para riqueza, os comento, tenemos dos proyectos en marcha. Hay uno que es mejorar y cubrir más partes del mundo en cuanto a riqueza agregada se refiere. O sea, ¿os acordáis de esos gráficos que os he mostrado de ratios de riqueza sobre renta nacional, privada y pública? Pues eso los tenemos para un grupo reducido de países y lo estamos ahora expandiendo, ¿no? Entonces, la idea es, en junio, a primeros de junio, vamos a publicar en la web ya estimaciones para
no un 99%, pero para un 75-80% del mundo. Para el resto de países haremos una serie de imputaciones, pero la idea es cubrir todos los países y tener como unos indicadores que nos digan la calidad de los datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de España, que tenemos un paper que lo hemos reconstruido nosotros, pues eso sería calidad más alta porque ha habido un investigador que se ha dedicado durante 3 años a reconstruirlo. En otros países, pues la calidad será un poco, pero tendremos unos indicadores para que quien quiera utilizarlo sepa cuándo las series tienen más calidad y menos, pero que sepáis que sí, a partir de junio estarán las series nuevas de riqueza agregada. Me preguntabas por el periodo, ¿no? El periodo que vamos a cubrir para esta nueva actualización va a ser desde 1990. Pero la idea es, con el tiempo, ir echando las series hacia atrás, como hemos hecho en el caso de España, Francia, Suecia, etcétera. Pero de momento el objetivo es cubrir el periodo reciente, desde 1990 hasta la actualidad, para el mayor número posible de países y de regiones. En cuanto a desigualdad de la riqueza, todavía vamos un poco más retrasados porque es que las series son muy, muy difíciles de conseguir. Y en ese caso tenemos un proyecto en marcha que también lo vamos a publicar en junio sobre desigualdad de la riqueza en Europa. O sea, sí que vamos a tener series homogéneas de desigualdad de la riqueza en la mayor parte de países europeos. Y el objetivo es que el año que viene, en junio, actualización de junio, ya tengamos más países no desarrollados. Pero ese proyecto va un poco más lento porque no nos podemos inventar los datos y es que es muy, muy difícil conseguir estadísticas que nos permitan hacer una estimación más o menos con la que nos sintamos cómodos para publicar. Esto, para los asistentes, por si no lo habías dejado suficientemente claro, es que esto es pionero mundial, a nivel mundial. Por eso la dificultad de hacerlo, vamos, imagino que sea extrema, porque es una cosa. Si ya era difícil tener datos comparables antes del trabajo que estáis haciendo en el lab, había otros centros, ¿no?, en el mundo, pero aún así, pues con sus pros y sus contras, ya era difícil tener una comparabilidad que creo que habéis expandido notablemente. Eso en renta, en distribución de renta, en distribución de riqueza, vamos, es una barbaridad ese trabajo por lo pionero y lo novedoso y lo útil que es. Bueno. Gracias. Sí, tengo creo que hay otra pregunta de Marta. Sí. Gracias, Marta. Marta pregunta, con respecto a las encuestas oficiales disponibles de las que tenemos sus microdatos, como la encuesta de condiciones de vida, ¿cuál es tu opinión? Vale, aunque parezca, bueno, yo esto quiero dejarlo claro, a lo mejor no parece que yo soy una gran defensora de las encuestas. Yo he trabajado también con las encuestas para hacer mis estimaciones y creo que son una fuente riquísima para medir la desigualdad. Dicho eso, creo que dependiendo, o sea, las encuestas son útiles para diferentes preguntas. Si lo que queremos de verdad es entender cómo se concentra la renta y la riqueza, esas encuestas se ven limitadas. Por eso yo creo que es bueno complementarlas con datos fiscales. Si el objetivo no es entender tanto la desigualdad, la concentración, pero hacer análisis, pues, yo qué sé, del mercado laboral, del impacto de las pensiones, etcétera, hacer ese tipo de análisis, creo que no hay problema en usar las encuestas. En el laboratorio tenemos como esa política de si hay datos fiscales, como nuestro objetivo es capturar bien la distribución y medir bien la distribución, sí que estamos más interesados en tener datos fiscales, si hay datos fiscales, se utilizan datos fiscales. Si no hay datos fiscales, pues se utilizan encuestas. Y si los datos fiscales no son suficientes para cubrir toda la distribución, los combinamos con las encuestas. Es un poco la estrategia que seguimos. Pero bueno, dicho esto, yo soy muy defensora y, de hecho, no sé si alguien si alguien está pensando en hacer su trabajo de fin de grado sobre estos temas, la encuesta financiera del Banco de España, que es una encuesta sobre renta y riqueza, es una encuesta que está hecha maravillosamente bien y, de hecho, los datos fiscales se asemejan muchísimo en niveles de desigualdad a la encuesta. Por lo tanto, cubre muy bien también la parte alta de la distribución. Y esto es muy raro encontrarlo en otros países. O sea, es una encuesta que es de las mejores del mundo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Sí, mira, justo ahora acaba de entrar una. Vale. Vale. Leopoldo, gracias. Los datos muestran que existe una mayor concentración de la riqueza del sector privado, en tanto que el papel del Estado es mínimo.
en las circunstancias actuales, ¿qué puede hacer el Estado o los gobiernos para fortalecer su accionar en términos de política pública redistributiva? Además, ante esta tendencia se ve un efecto negativo de la riqueza en paraísos fiscales. ¿Se ha pensado en una estructura de información que concentre este tipo de información para conocer el destino de los recursos en paraísos fiscales? Muy buenas preguntas. De hecho, como decía, esto está muy relacionado con el comentario que hacía, que estamos pidiendo más redistribución para reducir la desigualdad, pero al mismo tiempo vemos que los gobiernos no tienen capacidad, ¿no? Porque hay muchísimo, por ejemplo, en el caso de España tenemos una tasa de desempleo muy alta, tenemos muy poca recaudación en comparación con la media, pero aún así tenemos unos niveles de desigualdad muy altos que hay que corregir. Entonces, estoy de acuerdo, es que es muy difícil diseñar políticas en el contexto actual para reducir la desigualdad. Yo creo que una de las, al menos como yo lo veo, esto ya es mi opinión, ¿no? Ya no estoy hablando en nombre del laboratorio ni de nada, yo creo que tiene que para las políticas que tenemos que pensar para redistribuir en la actualidad tienen que decidirse más a nivel global. Porque por mucho que España ponga una tasa Tobin o ponga una tasa Google para recaudar más y poder luego redistribuir más, si el resto de países no lo ponen, nunca vamos a conseguir de verdad recaudar, porque porque las corporaciones se irán a otros países, ¿no? Entonces, yo creo que en este tipo de contexto, sobre todo con la pandemia, con el enorme gasto público que ha habido por parte de todos los gobiernos y el aumento del desempleo y de la precariedad, porque evidentemente los que más perjudicados, esto ya lo vemos en los datos, los más perjudicados de la pandemia han sido las partes bajas de la distribución, tenemos que pedir un poco más a los que más tienen y para eso hay que subir los impuestos a nivel global a los que de verdad se han visto beneficiados de la pandemia, como por ejemplo las tecnológicas, ¿no? Si veis la evolución del stock market de las tecnológicas, bueno, se han enriquecido por 3, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que pedir un poco de ayuda y de colaboración a esas empresas que más se han beneficiado. Y para eso, pues, por ejemplo, lo que se está hablando ahora, como el Fondo Monetario Internacional, que está ahora proponiendo poner un mínimo al impuesto de sociedades a nivel global, pues podría ser una manera de empezar a mejorar la recaudación en los distintos países. Y no sé si hay otra pregunta. Vale, sí hay otra pregunta, la de los paraísos fiscales. Una muy buena pregunta. Como decía, Gabriel Zucman es el experto en paraísos fiscales. Yo no he trabajado tanto en ello, pero una de las propuestas que él hace para combatir esta evasión es crear un registro global financiero en el que todos los países intercambien lo que todos los individuos tienen en cada país. Esto es muy ambicioso, pero tampoco es imposible porque todos los países tienen información. La Agencia Tributaria de España tiene información de todas nuestras cuentas bancarias, de todas nuestras rentas y de todo. El problema es que no sabe lo que tiene el español, un español que tenga dinero en Suiza, ¿no? Entonces, la idea es crear un registro global que permita intercambiar información entre países y así poder controlar mejor la evasión, porque, como hemos visto, la evasión es mucho más, se concentra fundamentalmente en las partes altas de la distribución. Con lo tanto, si reducimos la evasión, también aumentaremos la recaudación y reduciremos la desigualdad en esos países que más recaudación están perdiendo. Ahora sí que parece que no hay más, salvo que entre alguna pregunta ahora de última hora, pero bueno, en caso de que no entre, yo creo que nos vamos despidiendo, si no hay más preguntas. Bueno, lo primero, yo creo que antes de despedirnos es agradecerte enormemente, Clara, tu participación y eso, una participación además adaptada a los problemas técnicos, que la ponencia ha sido extraordinaria y no es sencillo hacerla así. Así que muchísimas gracias por la generosa respuesta que has tenido desde el primer momento aceptando la invitación y, vamos, y hoy por la exposición que has hecho. No, a vosotros, enhorabuena por la iniciativa y bueno, espero que la próxima vez, si voy, que sea en persona y poder ir volver a España con la excusa de hablar de desigualdad. Pues eso en cuanto se pueda. En cuanto podamos otra vez recuperar normalidad y abandonar la parte Teams, habrá que retomar. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. También a los asistentes, muchas gracias por estar aquí, viernes por la tarde, que tiene su coste de oportunidad, y por la participación que habéis tenido.
tenido con las preguntas y el seguimiento de la ponencia. Sí, bueno, yo creo que ya... Y yo me excuso de nuevo por los problemas técnicos que la verdad es que nunca me habían pasado y justo me ha pasado hoy, pero bueno. Eso más que nada son las máquinas, somos economistas, no informáticos, y hacemos lo que podemos aquí. Bueno, pues sin más yo creo que damos ya por concluido el webinar Jammonet y con ello también las actividades del módulo Jammonet de este cuatrimestre. Y nada, muchas gracias a todos los participantes y en el futuro nos veremos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengáis buen fin de semana. Hasta luego, gracias.